2 días antes de mi boda, los adinerados padres de mi prometido deslizaron un acuerdo prenupcial sobre la mesa, pensando que estaba desesperada por el dinero de su hijo. Pero cuando les dije que yo valía $7,000, la boda entera dio un giro que nadie vio venir. La expresión de sus caras no tuvo precio. La lluvia no había cesado en 3 días. Recuerdo ese detalle con una extraña claridad. Como el agua se acumulaba en las esquinas del patio de piedra de la finca. Como repiqueteaba contra los ventanales del suelo al techo del salón donde yo estaba de pie, sosteniendo una taza de té que no había pedido y que no me atrevía a beber. La porcelana era tan fina que podía ver la sombra de mis dedos a través de ella. Delicada y cara, como todo lo demás en la casa de la familia Ashford. Todo excepto yo. No se suponía que yo estuviera allí. No esa tarde, no 2 días antes de mi boda. La suite nupcial en el Four Seasons esperaba. Las cajas rosas de las últimas pruebas del vestido apiladas en la esquina. Mis damas de honor planeando alguna sorpresa de última hora que probablemente implicaría demasiado vino y muy pocas horas de sueño. Pero Madison Ashford había llamado esa mañana, no enviado un mensaje de texto, llamado, y su voz tenía ese tono particular que las suegras adineradas perfeccionan a lo largo de décadas de galas benéficas y clubes de campo. El tono que no era exactamente una petición. Cariño, ¿podrías pasar por la casa esta tarde? Solo 1 hora. Hay algo que Theo y yo necesitamos hablar contigo antes de la ceremonia. Ese, cariño, debería haber sido mi primera advertencia. Madison nunca me había llamado cariño. En los 18 meses que llevaba con su hijo, me había llamado querida exactamente 3 veces, cada una tan medida y fría como el apretón de manos de un extraño. Pero yo había estado demasiado atrapada en el torbellino de los preparativos de la boda para notar el cambio en su voz, el cuidadoso énfasis en necesitamos hablar. Había dicho que sí porque a Madison Ashford se le dice que sí, porque en 2 días iba a casarme con su hijo, y todavía albergaba la ingenua esperanza de que algún día pudiera mirarme sin esa ligera tensión alrededor de sus ojos. La finca de los Ashford se encontraba al final de Willowbrook Drive como un monumento a la riqueza de antaño. No del tipo llamativo, sin accesorios de oro ni leones de mármol, sino del tipo silencioso y aterrador que susurraba a través de setos perfectamente cuidados y ventanas que habían visto pasar generaciones. El tipo de riqueza que te hacía sentir como si estuvieras invadiendo una propiedad solo por respirar el aire. Había aparcado mi Honda de 7 años entre el Mercedes de Theo y el Range Rover de Madison, sintiéndome de repente consciente de la mancha de óxido cerca del paso de rueda trasero, y caminé bajo una lluvia que se sentía personal, como si el cielo mismo intentara advertirme. Ahora, estaba de pie en su salón, y sí, realmente lo llamaban así. Rodeada de muebles que probablemente costaban más que mi salario anual, tratando de entender por qué mi corazón latía tan fuerte. La habitación era exactamente lo que uno esperaría. Techos altos, molduras de corona que proyectaban sombras en la luz gris de la tarde, una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie dentro, con un retrato del abuelo de Theo colgando sobre ella, sus ojos pintados siguiéndome con desaprobación aristocrática. Alfombras persas superpuestas sobre suelos de madera noble, estanterías empotradas llenas de volúmenes encuadernados en cuero que probablemente nadie había abierto en 50 años. Todo era de color crema, burdeos y dorado, los colores del dinero heredado. Madison estaba sentada en un sillón de orejas cerca de la ventana, con una postura tan perfecta que parecía dolorosa. Llevaba un conjunto de suéter de cachemira, gris paloma, y perlas que atrapaban la tenue luz. Su cabello era rubio plateado, peinado de esa manera cara que pretendía parecer natural. No había tocado su propio té. Theo estaba de pie junto a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa como si posara para ese retrato que eventualmente se uniría al de su padre. Era más alto que su hijo, más ancho de hombros, con ese tipo de canas distinguidas en las sienes que hacen que los hombres parezcan dignos de confianza en las salas de juntas. Llevaba traje, aunque era sábado. Nunca lo había visto con otra cosa. Mi prometido, Dios, incluso pensar en esa palabra me oprimía el pecho, no estaba allí. Esa debería haber sido mi segunda advertencia. Por favor, siéntate, dijo Madison, señalando el sofá frente a ella. No fue una sugerencia. Me senté, todavía sosteniendo el té que no quería, sintiendo el cuero frío contra mi espalda. La lluvia era más fuerte aquí, más cerca de las ventanas, y en algún lugar de la casa, un reloj hacía tic-tac, cada segundo se sentía deliberado y cruel.
Estoy segura de que te preguntas por qué te pedimos que vinieras, comenzó Madison. Y noté que dijo pedimos, no pedí. Aunque Theo aún no había hablado, simplemente estaba allí, mirándome con ojos del mismo color gris azulado que los de su hijo, pero de alguna manera más fríos, como hielo en lugar de agua. Supuse que era por la boda, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. El plano de las mesas puede ser su. Es sobre el matrimonio, interrumpió Theo, su voz cargada de esa autoridad de sala de juntas que probablemente hacía sudar a los ejecutivos subalternos. Sobre proteger lo que viene después. La taza de té tembló ligeramente en mis manos. La dejé sobre la mesa de centro, probablemente una antigüedad, y junté las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Madison se inclinó ligeramente hacia adelante, y percibí una bocanada de su perfume. Algo francés y caro que probablemente tenía lista de espera. Te adoramos, dijo, y la palabra adoramos cayó entre nosotros como una mentira que sabía que estaba mintiendo. De verdad que sí, y podemos ver lo feliz que haces a nuestro hijo. Estaba él pero flotando en el aire, tan pesado que casi podía verlo. Pero, dije yo, porque alguien tenía que decirlo. Theo se movió entonces, caminando hacia el otro lado de la habitación donde había un escritorio de caoba contra la pared. Cogió una carpeta, gruesa, de aspecto legal, encuadernada en ese tono particular de beige caro, y la trajo a la mesa de centro. La depositó con cuidado, precisamente en el centro exacto de la superficie de cristal. La carpeta quedó allí, entre nosotros, como una bomba que aún no había explotado. Pero, continuó Madison, su voz suave como la seda y igual de fuerte, nuestra familia tiene ciertas obligaciones, responsabilidades, un legado que se remonta a 5 generaciones. Y con ese legado viene la necesidad de ciertas protecciones. Miré fijamente la carpeta. No necesitaba abrirla para saber lo que era. El peso de la misma, el momento elegido, la forma en que ambos me miraban con expresiones que probablemente habían practicado en un espejo. Simpatía mezclada con resolución. Calidez superpuesta sobre acero. Un acuerdo prenupcial, dije secamente. Un arreglo prenupcial, corrigió Theo, como si las diferentes palabras lo hicieran de alguna manera menos insultante. Es una práctica estándar en familias como la nuestra. Nada personal. Nada personal. Como si pedirme que firmara la renuncia a mi futuro 2 días antes de mi boda fuera el equivalente emocional a elegir un servicio de catering. Miré a Madison. Ella sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Esos ojos estaban calculando, midiendo mi reacción como si yo fuera un problema que resolver, una ecuación que equilibrar. Entiendo que esto pueda parecer repentino, comenzó ella. Repentino. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Madison, la boda es en 2 días. La cena de ensayo es mañana por la noche. Ya he tenido mi última prueba del vestido, y me sacan esto ahora. Queríamos esperar hasta el último momento posible, dijo Theo, como si eso lo hiciera mejor, para asegurarnos de que tus sentimientos por nuestro hijo fueran genuinos, que no estuvieras influenciada por ciertas consideraciones financieras. La habitación se quedó muy silenciosa entonces. Incluso la lluvia pareció detenerse, conteniendo la respiración. Sentí algo frío recorrer mi espina dorsal. ¿Están sugiriendo que me caso con su hijo por dinero? Por supuesto que no, querida, dijo Madison rápidamente. Pero su voz tenía esa misma calidad ensayada, como si se hubiera preparado para esta reacción. Pero debes entender que nuestra familia ha tenido experiencias. Mujeres que se han sentido atraídas por el apellido Ashford en lugar de por los hombres Ashford. Simplemente necesitamos asegurarnos de que las intenciones de todos estén claras. Mis manos se aferraban al borde del sofá ahora. Los dedos clavándose en el cuero. Conocí a su hijo en una cafetería. Ni siquiera sabía quién era durante las primeras 3 semanas que salimos. ¿Mintió sobre su apellido, recuerdan? Se hizo llamar simplemente otro abogado cuando el nombre de su abuelo está en la mitad de los edificios del centro. Sí. Bueno, la voz de Theo tenía ese tono paciente que los hombres usan cuando creen que te estás poniendo sentimental. El amor es algo maravilloso, pero el matrimonio es un contrato legal, y los contratos requieren claridad. Empujó la carpeta más cerca de mí. Hizo un suave sonido de raspado contra el cristal, como uñas, como una advertencia.
Tómate tu tiempo para leerlo, dijo Madison. Hemos organizado que nuestro abogado de familia se reúna contigo mañana por la mañana. Él puede responder cualquier pregunta que puedas tener. Es todo muy sencillo. Cláusulas estándar que protegen los activos familiares, las estructuras de herencia, ese tipo de cosas. Nada que afecte tu vida cotidiana. Por supuesto. Por supuesto. Porque renunciar a cualquier derecho sobre la riqueza que mi esposo heredaría, aceptar que si el matrimonio fracasaba, me iría sin nada, aceptar que siempre sería vista como la extraña que necesitaba un contrato para demostrar que no era una cazafortunas. Nada de eso afectaría mi vida cotidiana en absoluto. Miré la carpeta, luego a Madison, luego a Theo. Ambos tenían la misma expresión ahora. Agradable, paciente, inamovible. Esto no era una discusión. Ni siquiera era una petición. Era una prueba, y ya habían decidido la respuesta correcta. ¿Y si no firmo?, pregunté en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Madison no vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. Algo agudo y final. Entonces tendríamos que cuestionar si este matrimonio es verdaderamente en el mejor interés de nuestro hijo, dijo suavemente. Si quizás sería más amable para todos los involucrados posponer la ceremonia. Dar a todos tiempo para reconsiderar. Pensar las cosas con más cuidado. Ahí estaba la amenaza real escondida bajo las cortesías. Firma o lo convenceremos de que lo cancele. Sentí un nudo en la garganta. ¿Él sabe de esto? Nuestro hijo confía en nuestro juicio, dijo Theo, lo cual no era una respuesta. Él lo sabe, repetí, cada palabra una frase en sí misma. Madison se levantó entonces, alisando su suéter de cachemira con manos que llevaban anillos que valían más que mi coche. Él sabe que nos reunimos contigo, cariño. Sabe que estamos manejando las necesidades legales. Confía en nosotros para proteger a la familia. Y confía en que tú entenderás por qué eso es importante. Estaba mintiendo. Podía verlo en la forma en que no me miraba directamente a los ojos, en la ligera tensión de la mandíbula de Theo. No se lo habían dicho. O quizás le habían contado una versión edulcorada. Solo una formalidad, querido, todo el mundo lo hace, sin mencionar el momento, la presión, la amenaza apenas velada. Me levanté también, porque sentarme se sentía como una rendición. Necesito pensar en esto. Por supuesto, dijo Madison con suavidad. Llévate la carpeta. Léela esta noche. Nuestro abogado se reunirá contigo en su oficina mañana a las 10. La dirección está en la tarjeta de adentro. Hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente como un pájaro que decide si algo vale la pena comer. Espero que tomes la decisión correcta. Sería una pena decepcionar a todos. El lugar, los invitados, las flores, una cantidad enorme de planificación y gastos, y nuestro hijo estaría devastado, naturalmente. Tiene tantas ganas de que llegue el domingo. Las palabras eran compasivas. El subtexto era hielo. Recogí la carpeta. Era más pesada de lo que parecía, densa con lenguaje legal y suposiciones sobre quién era yo y por qué me había enamorado de su hijo. Mis manos estaban más firmes de lo que deberían. La leeré, dije. Maravilloso. Madison me acompañó hasta la puerta, sus tacones resonando en la madera. Cada paso era un punto al final de una frase. Conduce con cuidado, querida. Se supone que la lluvia empeorará esta noche. Caminé por la casa sin verla realmente. Pasé junto a más retratos de Ashfords muertos. Pasé por habitaciones llenas de muebles que habían estado allí antes de que yo naciera y estarían allí mucho después de que yo muriera. La casa se sentía como un museo o un mausoleo, fría y hermosa y llena de cosas que no se permitía tocar. Mi coche parecía aún más patético en su entrada de lo que parecía cuando llegué. La mancha de óxido parecía más grande, de alguna manera más vergonzosa. Me senté en el asiento del conductor con la carpeta en mi regazo y la lluvia martilleando el techo como balas. Y finalmente me permití sentir lo que había estado conteniendo en ese salón. Rabia. No del tipo caliente y explosivo. Del tipo frío. Del tipo que se instala en tu pecho y empieza a planificar. Porque esto es lo que Madison y Theo no sabían.
Yo no necesitaba su dinero. No lo necesitaba porque hacía 4 meses, mi abuela había muerto. Silenciosamente mientras dormía a los 93 años en la misma casita donde había vivido durante 60 años, y me lo había dejado todo. Mi abuela, Nana Rose, que había crecido en un apartamento de 2 habitaciones durante la depresión, que había recortado cupones y ahorrado centavos y usado el mismo abrigo de invierno durante 20 años, había estado sentada sobre una fortuna. No porque la hubiera heredado, ni se hubiera casado con ella, ni la hubiera encontrado por casualidad, sino porque la había construido, lenta, cuidadosa, invisiblemente. Había sido costurera, aceptando trabajos del vecindario, haciendo arreglos y piezas a medida para mujeres que pagaban en efectivo y se lo contaban a sus amigas. Había ahorrado cada dólar, invertido en la bolsa de valores cuando se suponía que las mujeres no entendían de esas cosas, comprado propiedades cuando nadie miraba. Fue discreta al respecto, inteligente al respecto, y para cuando murió, había acumulado 7 millones de dólares. Me lo había dejado todo a mí con una nota escrita con su letra temblorosa: no dejes que nadie te haga sentir pequeña. No dejes que nadie te diga lo que vales. Y nunca, nunca firmes nada sin leerlo 3 veces. ¿Te quiero? Haz que me sienta orgullosa. Había estado trabajando con abogados durante meses, organizando el patrimonio, entendiendo las inversiones, aprendiendo sobre las propiedades que poseía en 3 estados diferentes. El dinero era mío, legal y completamente. Y no se lo había contado a nadie, ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera al hombre con el que se suponía que iba a casarme en 2 días. Había planeado contárselo después de la boda, después de volver de la luna de miel, cuando pudiéramos sentarnos juntos y planificar nuestro futuro, decidir qué queríamos hacer con el regalo que mi abuela nos había dado. Había estado imaginando su cara cuando le dijera que podíamos pagar sus préstamos estudiantiles, comprar esa casa que había estado mirando, empezar la fundación benéfica de la que siempre había hablado pero que nunca pensó que podríamos permitirnos. Había estado imaginando una asociación. Una asociación basada en el amor y la confianza y la honestidad radical que proviene de creer que alguien te eligió por ti, no por lo que podías darle. Pero sentada en mi coche fuera de la finca de sus padres, con su acuerdo prenupcial pesado en mi regazo y la lluvia ahogando cualquier otro sonido, me di cuenta de algo. Pensaban que era pobre. Pensaban que estaba desesperada. Pensaban que los necesitaba. Y estaba a punto de casarme con una familia que me lo echaría en cara por el resto de mi vida. Una familia que me miraba y veía una amenaza que neutralizar. Un riesgo que gestionar, un problema que resolver con documentos legales y un desprecio apenas disimulado. La rabia en mi pecho ya no era caliente. Era hielo. Era cristal. Era el tipo de frío que piensa con claridad y planifica con cuidado y no comete errores. Arranqué el coche y conduje a casa por calles que se estaban inundando, pasando por barrios donde la gente ponía sacos de arena en sus puertas y movía los coches a terrenos más altos. La lluvia se había vuelto bíblica, apocalíptica, el tipo de clima que se siente como un presagio. Mi apartamento era exactamente lo que esperarías de alguien con el sueldo de una trabajadora social. Un 3er piso sin ascensor, un dormitorio, paredes tan finas que podía oír la televisión de mis vecinos a través del yeso. Los muebles eran de segunda mano, excepto el colchón. Nana Rose me había enseñado a no escatimar en lo que duermes. Y la cocina era tan pequeña que podía tocar ambas paredes si extendía los brazos. Había planeado mudarme después de la boda. Su apartamento era más grande y bonito, en un edificio con portero y un gimnasio que nunca usaría. Le había dado el preaviso a mi casero hacía 2 semanas. Ahora, de pie en mi sala de estar con la ropa mojada y un acuerdo prenupcial, miré a mi alrededor y sentí que algo cambiaba. Este lugar era mío. Pequeño y destartalado y perfecto porque nadie podía quitármelo con un contrato y una sonrisa. Hice café, no té. Estaba harta del té. Harta de fingir estar cómoda con cosas que no había pedido. Hice café negro y fuerte en mi cafetera de goteo barata y me senté en la mesa de cocina de mi abuela. El único mueble que había cogido de su casa, de roble con cicatrices y sólido como una roca, y abrí la carpeta. La primera página era una carta de presentación de Kingston & Associates, el bufete de abogados que había gestionado los negocios de la familia Ashford durante 3 generaciones. Papel con membrete profesional, lenguaje formal, y debajo de todo el barniz legal, un mensaje muy simple.
Firma esto o atente a las consecuencias. Pasé la página para ver el acuerdo real. 47 páginas. 47 páginas de cláusulas y subcláusulas y enmiendas y excepciones. Todo escrito en ese tipo de lenguaje legal particular diseñado para que se te nuble la vista. Para hacerte confiar en que alguien más inteligente que tú se había encargado de las partes importantes. Pero Nana Rose me había enseñado a leer contratos, me había hecho sentar en esta misma mesa cuando tenía 16 años, revisando sus contratos de arrendamiento y pólizas de seguro, enseñándome a buscar las palabras que importaban, las frases que te morderían más tarde. Así que lo leí todo. Completamente. Y con cada página, sentí que el hielo en mi pecho se hacía más frío. Sección 3. Renuncia a la pensión conyugal. En caso de divorcio, no recibiría pensión alimenticia, independientemente de las circunstancias, la duración del matrimonio o la necesidad financiera. Sección 7. Bienes privativos. Cualquier activo aportado al matrimonio por cualquiera de las partes permanecería como bien privativo. Cualquier revalorización de esos activos permanecería privativa. Cualquier ingreso derivado de esos activos permanecería privativo. Esencialmente, la riqueza de su familia seguiría siendo la riqueza de su familia y yo nunca podría tocarla. Sección 12. Restricciones de donaciones y herencias. Cualquier donación o herencia que yo recibiera durante el matrimonio se consideraría mi bien privativo. Esa era la única cláusula justa. Pero cualquier mezcla de esos fondos con los bienes gananciales los convertiría inmediatamente en bienes gananciales sujetos a división. Las implicaciones eran claras. No toques su dinero y, por el amor de Dios, no dejes que él toque el tuyo. Sección 18. Cláusula de infidelidad. Si yo era infiel, perdía todos los derechos a cualquier bien ganancial. Si él era infiel, el acuerdo guardaba silencio. Aparentemente, la infidelidad solo era un problema si la persona pobre la cometía. Sección 23. Resolución de disputas. Todas las disputas se resolverían mediante arbitraje privado utilizando un árbitro seleccionado por el abogado de la familia Ashford. No un juez, no un tribunal. Un árbitro privado en la nómina de su familia. Sección 31. Cláusula de extinción. Después de 20 años de matrimonio, algunas disposiciones del acuerdo expirarían. 20 años. Habían planeado que me ganara mi entrada en la familia a lo largo de 2 décadas, como un empleado en periodo de prueba esperando un puesto permanente. La última página eran las líneas de firma. La mía, la suya, y 2 testigos, un sello notarial. Había una nota adhesiva adjunta con la letra de Madison. Abogado disponible mañana a las 10 de la mañana. Por favor, llame para confirmar. Leí el acuerdo 3 veces, tal como Nana Rose me había enseñado. Y con cada lectura, entendí más claramente lo que pensaban de mí, lo que esperaban de mí, quién creían que era. Pensaban que firmaría porque estaba enamorada y desesperada y no tenía otras opciones. Pensaban que firmaría porque la alternativa era la humillación, cancelar una boda, dar explicaciones a amigos y familiares, cargar con la vergüenza de ser la mujer que casi se casa con un Ashford. Pensaban que firmaría porque las mujeres como yo siempre firmaban. Porque estábamos agradecidas por la oportunidad de casarnos con alguien de una clase social superior, de escapar de nuestros pequeños apartamentos y coches viejos y vidas ordinarias. Pensaban que me conocían. No tenían ni idea. Cerré la carpeta y la miré fijamente durante mucho tiempo. Mi café se enfriaba en la taza que Nana Rose me había regalado para mi graduación universitaria. Afuera, la lluvia finalmente había parado, dejando la ciudad goteando y exhausta. El agua corría por las alcantarillas como si el mundo entero estuviera llorando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi prometido. «Mamá dijo que pasaste por casa, ¿todo bien? No puedo esperar a mañana por la noche. Te quiero». Miré esas palabras, te quiero, y traté de recordar lo que significaban. Tratar de recordar al hombre que se había sentado frente a mí en esa cafetería hacía 18 meses, nervioso y encantador y tan cuidadosamente normal. El hombre que me había hablado de su trabajo defendiendo a personas que no podían pagar abogados. Que había llorado cuando le conté sobre la muerte de mi abuela. Que me había pedido matrimonio en mi pequeño apartamento en lugar de en algún restaurante de lujo porque dijo que quería recordar el momento, no el lugar. ¿Era real ese hombre?
¿O había sido una actuación, una interpretación diseñada para que me enamorara antes de que sus padres revelaran los términos y condiciones? No lo sabía. Y esa era la peor parte. No saber si el amor había sido real alguna vez o si había estado audicionando para un papel sin darme cuenta de que había un guión. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Podría responder, podría preguntarle sobre el acuerdo prenupcial. Podría exigir saber si él sabía sobre el momento, la presión, la amenaza escondida bajo la sonrisa de su madre. Pero no lo hice, porque ya había decidido lo que iba a hacer. Iba a jugar su juego. Iba a dejarles pensar que habían ganado. Y luego iba a mostrarles exactamente a quién habían subestimado. A la mañana siguiente, llamé a Kingston & Associates y confirmé la cita. 10 de la mañana. Estaría allí. Luego llamé a mi propia abogada, la que había estado manejando el patrimonio de mi abuela, una mujer aguda llamada Everly, que usaba lápiz labial rojo y no aceptaba un no por respuesta de nadie. Le conté todo, el acuerdo prenupcial, el momento, la amenaza, y le pedí que revisara el acuerdo de los Ashford y preparara algo para mí. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Everly. Una contraoferta, dije. Algo que parezca que estoy negociando de buena fe. Algo que no revele nada sobre mi situación financiera. ¿Puedes hacerlo para esta noche? Pude oírla sonreír a través del teléfono. Oh, cariño, puedo hacerlo en 3 horas. A las 10 de la mañana en punto, entré en Kingston & Associates vistiendo mi mejor traje de entrevista. Azul marino, ligeramente desgastado en los codos, el tipo de atuendo que susurraba, hago lo que puedo. Llevaba el pelo recogido en un moño práctico, maquillaje mínimo. El reloj de mi abuela, la única joya que llevaba, estaba oculto bajo mi manga. Parecía exactamente lo que los Ashford esperaban. Una trabajadora social fuera de su elemento, intimidada por los vestíbulos de mármol y las oficinas de los socios, agradecida de ser tolerada. El abogado era un hombre llamado Gregory Kingston III, tercera generación, como el nombre de la firma, de 60 años con el tipo de bronceado que proviene de los campos de golf y las vacaciones en el Caribe. Su oficina tenía vistas al puerto y suficiente caoba para deforestar un pequeño país. Se levantó cuando entré, me estrechó la mano con la cantidad justa de presión, firme pero no agresiva, profesional pero no cálida, y me indicó una silla de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Gracias por venir, dijo, acomodándose detrás de su escritorio con la facilidad de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Entiendo que los Ashford compartieron el acuerdo preliminar con usted ayer. Espero que haya tenido la oportunidad de revisarlo. Lo he leído, dije, 3 veces. Algo parpadeó en su expresión, sorpresa quizás, de que me hubiera molestado en leerlo siquiera. Excelente. Entonces entiende que este es un arreglo bastante estándar para familias de medios significativos. Nada fuera de lo común. Simplemente hemos intentado crear claridad para ambas partes. Claridad, repetí. Así es como lo llamamos. Su sonrisa se tensó ligeramente. ¿Tiene preocupaciones sobre disposiciones específicas? Saqué mi propia carpeta, la que Everly había preparado, impresa en papel con membrete de su firma. La deslicé sobre su escritorio con la misma precisión cuidadosa que Theo Ashford había usado el día anterior. Tengo algunas modificaciones propuestas, dije. Gregory abrió la carpeta. Observé su rostro mientras leía, vi las microexpresiones que no podía controlar del todo. Sorpresa, confusión, y luego, lentamente, algo parecido al respeto. Everly había sido brillante. Había preparado una contrapropuesta que abordaba las cláusulas más atroces sin revelar nada sobre mi situación financiera real. Había eliminado el doble rasero de la infidelidad, modificado la cláusula de arbitraje para requerir un tercero neutral, añadido disposiciones para la pensión conyugal basadas en una fórmula razonable, y había reducido la cláusula de extinción de 20 años a 10, con aumentos incrementales en la protección. Nada de ello revelaba que yo tenía dinero. Todo sugería que tenía un buen abogado y suficiente autoestima para negociar. Gregory leyó durante 5 minutos. Luego dejó la carpeta y me miró con nuevos ojos. No más amigables, pero más cuidadosos, más respetuosos. Esto es más detallado de lo que esperaba, dijo. Soy trabajadora social, respondí. Leo contratos para ganarme la vida, acuerdos de acogida,
arreglos de custodia, colocaciones residenciales. Sé cómo se ve cuando alguien intenta protegerse a expensas de otra persona. Estas modificaciones son sustanciales. También lo eran sus términos originales. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Necesitaré discutir esto con la familia Ashford. Algunos de estos cambios pueden ser difíciles de aceptar dadas las preocupaciones de la familia. Sus preocupaciones, dije lentamente, eran que yo pudiera casarme con su hijo por dinero. Este acuerdo aborda esa preocupación al tiempo que garantiza que no me quede completamente vulnerable si el matrimonio no funciona. ¿Me parece justo? La prioridad de la familia es proteger sus activos. Y mi prioridad es proteger mi futuro, interrumpí. Si este matrimonio se basa en el amor, como todo el mundo afirma, entonces las protecciones razonables no deberían ser un problema. A menos que haya algo de lo que deba preocuparme. La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La expresión de Gregory permaneció neutral, pero vi el cálculo en sus ojos. Me estaba midiendo, reevaluando, tratando de averiguar quién era yo en realidad debajo del traje gastado y los muebles de segunda mano. Presentaré esto a los Ashford esta tarde, dijo finalmente. La cena de ensayo es esta noche, ¿correcto? A las 7. Entonces tendré una respuesta para usted a las 6, ¿le parece bien? Era una jugada de poder, esperar hasta el último minuto, hacerme sudar, recordarme quién tenía las cartas. Pero yo simplemente sonreí y me levanté, extendiendo mi mano para otro apretón de manos cuidadosamente medido. Las 6 está bien, dije. Espero con interés escuchar sus pensamientos. Salí de esa oficina con la cabeza alta, bajé en el ascensor hasta el vestíbulo de mármol, y logré caminar exactamente 3 manzanas antes de empezar a temblar. No de miedo, de adrenalina, de la alegría aguda y feroz de haberme plantado y defendido y negado a ser pequeña. Llamé a Everly desde mi coche. ¿Cómo lo hice?, pregunté. Lo aterrorizaste, dijo, y pude oír el orgullo en su voz. Me va a llamar en unos 20 minutos con alguna historia sobre cómo estas modificaciones son preocupantes. Yo me encargaré. Tú solo ve y luce hermosa en tu cena de ensayo y déjalos preguntándose qué demonios acaba de pasar. La cena de ensayo fue en el Club Harley, porque por supuesto que lo fue. El Club Harley, donde las membresías se heredaban y la lista de espera se medía en décadas. Donde las alfombras eran tan gruesas que tus zapatos desaparecían y los camareros se movían como fantasmas en smoking. Llegué exactamente a tiempo, vistiendo un vestido que había comprado específicamente para esta cena. Verde esmeralda, entallado pero no ajustado, elegante pero no caro. Me había maquillado con cuidado, el pelo en ondas suaves. Parecía una mujer preparándose para casarse con dinero, no una mujer que ya lo tenía. El comedor privado era todo cristal y luz de velas. Una larga mesa puesta para 30, flores que probablemente costaban lo que yo ganaba en una semana dispuestas en centros de mesa que parecían naturales pero no lo eran. Ambas familias estaban allí. Mi pequeña delegación de primos y tías luciendo ligeramente incómodos en el entorno formal. Su lado, todo soltura y derecho. Moviéndose por el espacio como si fuera suyo, lo cual técnicamente era. Mi prometido me encontró de inmediato, besándome en la mejilla y susurrando, «Estás increíble», con lo que parecía un calor genuino. Estaba en su elemento aquí, relajado y encantador, manejando la sala con la gracia practicada de alguien que había asistido a eventos como este desde su nacimiento. Lo observé moverse y me pregunté, no por primera vez, qué versión de él era la real. Madison apareció a mi lado como una materialización, vestida de seda marfil y diamantes que atrapaban la luz con cada respiración. «Cariño», dijo, y esta vez el apelativo cariñoso tenía dientes. «Entiendo que te reuniste con Gregory esta mañana». «Así es», respondí amablemente. «Fue muy útil». «Estoy segura. Necesitaremos discutir tus propuestas. Pero no esta noche. Esta noche es para celebrar». «Por supuesto», dije, pero su mano en mi brazo estaba un poco demasiado apretada, y sus ojos tenían esa mirada plana y peligrosa que los depredadores adquieren justo antes de atacar. Theo propuso un brindis antes de la cena, su voz resonando sobre las familias reunidas con autoridad practicada. Habló de amor y legado, de la unión de dos familias, de la alegría de ver a su hijo tan feliz. Me miró cuando dijo «hijo tan feliz».
Y su expresión era agradable y vacía, como mirar a un extraño. Mi prometido brindó por mí, su mano cálida sobre la mía, sus palabras hermosas y ensayadas. Habló del día que nos conocimos, de enamorarse de mi risa, de cómo le había hecho creer en el tipo de asociación que sus padres tenían. Miré a Madison y Theo cuando dijo eso, el tipo de asociación que sus padres tenían, y vi algo parpadear entre ellos. No amor, no calidez. Entendimiento y acuerdo. La mirada de dos personas que habían firmado un contrato hacía 40 años y habían honrado sus términos. ¿Era eso lo que el matrimonio significaba para esta gente? ¿Un acuerdo bien ejecutado? ¿Un arreglo mutuamente beneficioso? Hice mi propio brindis porque se esperaba. Lo mantuve corto. Agradecí a ambas familias por su apoyo, elogié a los Ashford por criar a un hombre tan increíble, y dije que esperaba con ansias construir una vida juntos. Cada palabra era verdad, y cada palabra era una mentira, porque esperaba con ansias construir una vida, solo que no la que ellos esperaban. Mi teléfono vibró a las 5:47 de la tarde. Un mensaje de Gregory Kingston 3. La familia ha revisado sus propuestas. Necesitamos discutir antes de la ceremonia. ¿Puede reunirse en la oficina mañana por la mañana a las 8 de la mañana? Mañana por la mañana. El día de mi boda. Me excusé para ir al baño, me encerré en un cubículo que probablemente costaba más que mi coche, y me permití sentir todo el peso de lo que estaba sucediendo. Me estaban haciendo negociar el día de mi boda, obligándome a elegir entre mi autoestima y la ceremonia que todos habían estado planeando durante meses, haciéndome demostrar cuánto lo quería, cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Era una prueba. Otra más. Quizás la final. Respondí al mensaje. 8 de la mañana me viene bien. Luego volví a la cena, sonreí durante los discursos, reí en los brindis, y desempeñé el papel de la feliz futura esposa mientras planeaba mi siguiente movimiento. La cena terminó a las 10. Mi prometido me acompañó a mi coche, me besó de despedida con lo que pareció una ternura real, y susurró, un día más, y luego estarás atrapada conmigo para siempre. Para siempre. La palabra resonó en mi cabeza mientras conducía a casa. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en la mesa de Nana Rose con su nota frente a mí, no dejes que nadie te haga sentir pequeña, y tomé una decisión. A las 7:30 de la mañana del día de mi boda, me puse vaqueros y un suéter, me recogí el pelo en una coleta y conduje hasta Kingston Associates por lo que sabía que sería la última vez. Gregory esperaba en su oficina, con un aspecto menos pulido que antes, la corbata ligeramente aflojada. Probablemente había estado allí desde el amanecer, preparándose para esta reunión. Madison y Theo también estaban allí. Eso no fue una sorpresa. Este era su espectáculo, su guión. Buenos días, dijo Madison, y ahora no había pretensión de calidez, solo una evaluación fría y dura. Gracias por hacer tiempo en lo que estoy segura es un día muy ocupado para ti. Por supuesto, dije, sentándome en la misma silla que había ocupado ayer, sintiendo que estaba justo donde había empezado. Excepto que no lo estaba. Estaba en un lugar completamente diferente, un lugar que ellos no podían ver. Theo habló primero. Hemos revisado tu contrapropuesta. Algunas de tus modificaciones son aceptables. Otras presentan complicaciones que necesitarían ser abordadas con el tiempo. Estamos preparados para encontrarnos a mitad de camino en varios puntos clave. A mitad de camino, repetí. Sí. Deslizó una nueva carpeta sobre la mesa. Este acuerdo revisado incorpora algunas de tus preocupaciones mientras mantiene las protecciones fundamentales de la familia. Creemos que representa un compromiso justo. No abrí la carpeta. Solo la miré, luego a él, luego a Madison, luego a Gregory. Quieren que firme esto hoy, dije, antes de la ceremonia. Creemos que es importante tener claridad antes de que ambos pronuncien sus votos, dijo Madison con suavidad. Para la tranquilidad de todos. ¿Tranquilidad? Como si pudiera estar en el altar en 4 horas, prometiendo para siempre, sabiendo que acababa de renunciar a cualquier derecho a una asociación equitativa. Respiré hondo, y luego otra vez. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj antiguo en la pared de Gregory, cada tic-tac como un latido del corazón, como el tiempo agotándose. No, dije.
La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. La expresión de Madison no cambió, pero algo sucedió detrás de sus ojos. Un cambio, un nuevo cálculo. Lo siento. No, repetí, y mi voz era firme, clara, final. No voy a firmar esto. Ni hoy. Ni ningún día. Theo se inclinó hacia adelante. Ahora, no seamos precipitados. No estoy siendo precipitada, interrumpí. Estoy siendo clara. No firmaré un acuerdo prenupcial que me trata como una amenaza a gestionar. No empezaré mi matrimonio aceptando que la familia de mi esposo no confía en mí. Y no pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digna de un respeto básico. Esto es una práctica estándar, comenzó Gregory. Para ustedes, dije, mirando directamente a Madison. No para mí, no para mi familia. No empezamos asociaciones planeando su fracaso. No medimos el amor en cláusulas de contrato. La sonrisa de Madison era afilada ahora, toda pretensión desaparecida. Qué romántico e ingenuo. El matrimonio es una institución legal, querida. Si no estás dispuesta a proteger los intereses de todos, quizás no estás lista para la responsabilidad de ser un Ashford. La amenaza era explícita ahora. Sin más edulcorantes. Sin más pretensión de calidez maternal. Me levanté. La silla raspó contra el suelo, el sonido áspero y final en el denso silencio. Tienes razón, dije. Quizás no estoy lista para ser un Ashford. Porque ser un Ashford aparentemente significa tratar a las personas que dices amar como transacciones comerciales. Significa medir el valor en signos de dólar y proteger activos en lugar de construir confianza. Significa mirar a tu futura nuera y ver una responsabilidad en lugar de una persona. Madison se levantó también, su postura rígida, su voz bajando a ese registro peligroso que las mujeres ricas perfeccionan a lo largo de vidas enteras de salirse con la suya. Estás cometiendo un error muy tonto. ¿Tienes idea de lo que estás desechando? Sí, dije simplemente. Estoy desechando la oportunidad de pasar el resto de mi vida sintiendo que no soy lo suficientemente buena, como si estuviera en periodo de prueba en mi propio matrimonio, como si debiera estar agradecida de que me hayan dejado entrar. Nuestro hijo te quiere, dijo Theo. Y por primera vez, su voz tenía algo parecido a la emoción. No calidez, preocupación quizás, o cálculo. Va a estar devastado. Entonces debería haberos dicho que pararais, respondí. Debería haberme protegido en lugar de dejar que me emboscarais 2 días antes de nuestra boda. Debería haber estado en ese salón conmigo, de pie a mi lado, diciéndoos que esto estaba mal. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas de verdad. Porque esa era la verdadera traición, ¿no? No el acuerdo prenupcial en sí, sino el hecho de que el hombre con el que se suponía que iba a casarme había dejado que sus padres hicieran esto. Había sabido, debía haber sabido sobre el momento y la presión y la amenaza, y no había dicho nada, había confiado en que ellos lo manejarían en lugar de manejarlo él mismo, junto a mí, como un compañero debería. Si sales de esta oficina, dijo Madison, su voz fría como enero, la boda se cancela. Llamaremos al lugar. Notificaremos a los invitados y serás la mujer que no pudo ceder. La mujer que desechó un futuro porque era demasiado orgullosa para ser razonable. Soy la mujer que conoce su valor, dije. Y no es algo que necesite ser negociado, ni protegido, ni escrito en un contrato. Caminé hacia la puerta. Mi mano estaba en el pomo cuando Gregory habló. Señorita, comenzó, luego se detuvo, pareciendo luchar con qué decir. Debería saber que la mayoría de las mujeres en su posición firmarían. La seguridad, el estilo de vida, las oportunidades. La mayoría de la gente consideraría que vale la pena el intercambio. Me volví para mirarlo, a todos ellos. 3 personas con ropa cara, en una oficina cara, rodeadas de los adornos de la riqueza heredada y el poder incuestionable. 3 personas que genuinamente no podían entender por qué me estaba yendo. Eso es muy triste, dije en voz baja. Para todos ustedes. Luego me fui. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como caer. Mis manos temblaban ahora. Adrenalina y miedo y algo parecido al duelo inundándome de repente. Acababa de hacer estallar mi boda. Mi vida.
Todo lo que había estado planeando durante 18 meses. Pero también acababa de negarme a hacerme pequeña. Mi coche estaba donde lo había dejado. Con la mancha de óxido y todo. Y me senté en el asiento del conductor con el sol de la mañana entrando por el parabrisas y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo en esa oficina. Ira, alivio, terror, orgullo, y debajo de todo, una certeza profunda de que había tomado la decisión correcta. Mi teléfono sonó. Mi prometido. Miré su nombre en la pantalla, la foto de contacto que le había tomado hacía 6 meses. Él riendo de algo tonto que yo había dicho, sus ojos cálidos y reales. Y contesté. Hola, dije, y mi voz se quebró en la única sílaba. Hola. Su voz era tensa. Mamá acaba de llamar, dijo. Se detuvo, comenzó de nuevo. Dijo que te negaste a firmar, que te fuiste. Dice que tenemos que cancelar todo. Me negué, dije. No voy a firmar ese acuerdo. ¿Por qué no? Y había algo en su voz. No exactamente acusación, sino confusión, dolor, como si hubiera roto una promesa que él no sabía que yo había hecho. Es solo papeleo. No significa nada. Significa todo, dije. Significa que tu familia me ve como una amenaza. Significa que piensan que me caso contigo por dinero y significa que dejaste que me trataran de esa manera sin decir una palabra. No lo hice. Se detuvo. Pensé que solo estaban manejando los asuntos legales. Dijeron que era estándar, que todo el mundo lo hace. ¿Lo leíste? Silencio. ¿Siquiera leíste lo que querían que firmara? Pregunté de nuevo, y pude oír el temblor en mi voz. Sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos. No, admitió. Confié en que serían justos. No fueron justos. Fueron crueles, y tú no estabas allí. Estoy aquí ahora, dijo. Y su voz tenía esa cualidad suplicante que me dolía en el pecho. Sea lo que sea que haya en ese acuerdo, podemos arreglarlo. Podemos negociar. Podemos. Tu madre dijo que si no firmaba, la boda se cancelaba. Otro silencio, más largo esta vez. No lo haría, comenzó. ¿Lo hizo? Me miró a los ojos en la oficina del abogado de tu familia y me dijo que si salía sin firmar, cancelaría todo. Y salí de todos modos. Podía oírlo respirar a través del teléfono. Casi podía verlo en su apartamento. Nuestro apartamento, al que se suponía que me mudaría mañana, tratando de procesar lo que estaba sucediendo, tratando de encontrar una manera de arreglarlo sin tener que elegir un bando. Te quiero, dijo finalmente. Quiero casarme contigo. Dime lo que necesitas. Dime cómo arreglar esto. Las palabras deberían haberme derretido. Deberían haberme hecho querer volver, ceder, encontrar un punto intermedio donde todos pudieran ser felices. Pero todo lo que oí fue lo que no dijo. No dijo que sus padres estaban equivocados. No dijo que se enfrentaría a ellos. No dijo que yo era más importante que su aprobación, o su dinero, o el legado familiar que le habían enseñado a proteger. Solo me preguntó qué necesitaba, como si este fuera mi problema que resolver, mi compromiso que hacer, mi carga que llevar. Necesito que les digas a tus padres que no te casarás conmigo con un acuerdo prenupcial, dije. Necesito que les digas que confías en mí, que estás construyendo una asociación conmigo, que su contrato es insultante y que merezco algo mejor. Necesito que me elijas a mí por encima de ellos, solo esta vez, y me demuestres que estás dispuesto a ser mi compañero en lugar de su hijo. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego, eso no es justo. Me estás pidiendo que vaya en contra de toda mi familia, que rechace como han hecho las cosas durante generaciones, que deseche protecciones. ¿Protecciones de qué? Interrumpí. De mí, de la mujer que dices amar. Si estás tan preocupado por proteger tu dinero de mí, entonces quizás no deberías casarte conmigo en absoluto. Eso no es lo que quise decir. Sí, lo es, dije. Y las lágrimas caían ahora, calientes y furiosas y tristes. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Quieres que renuncie a mis derechos y mi futuro y a cualquier reclamo de una asociación equitativa porque en el fondo, una parte de ti está de acuerdo con ellos.
Una parte de ti piensa que debería estar agradecida, que debería demostrar mi valía, que no estoy del todo a tu nivel. Eso no es verdad, dijo. Pero su voz se había vuelto silenciosa, insegura. Entonces demuéstralo. Diles a tus padres que la boda se celebra sin el acuerdo prenupcial. O no se celebra en absoluto. Elígeme a mí. Podía oírlo respirar. Podía oír la lucha en esa respiración. Necesito pensar, dijo finalmente. Esas 3 palabras rompieron algo en mí que no sabía que todavía estaba entero. Oye, dije, él piensa. Voy a ir a decirles a todos que la boda se cancela. ¿Espera? Pero colgué porque no podía escucharle intentar encontrar un punto intermedio que no existía. Algún compromiso que le permitiera mantener a todos felices. Alguna manera de tener la aprobación de su familia y a mí también sin tener que elegir realmente. Me senté en mi coche en el estacionamiento de Kingston Ann Associates y llamé a mi dama de honor. Emergencia, dije cuando contestó. La boda se cancela. ¿Qué? ¿Qué pasó, él? Te lo explicaré todo, pero necesito que empieces a llamar a la gente. A las damas de honor primero, luego a los invitados. Diles que ha habido un cambio de planes y que la ceremonia se cancela. Se vaga. No des explicaciones. Solo cancela. Cariño, ¿estás bien? No, dije honestamente. Pero lo estaré. Hice 6 llamadas más. A mi madre, a mi tía, a la coordinadora del lugar, al florista, al fotógrafo. Cada conversación fue una pequeña muerte. Cada explicación, otro corte. Pero con cada llamada, me sentía más ligera, más libre, más yo misma. Para el mediodía, todo el mundo lo sabía. Para la 1 de la tarde, mi teléfono estaba explotando con mensajes de texto, preocupación de mis amigos, confusión de parientes lejanos, y un mensaje de Madison que solo decía, has tomado tu decisión. Espero que puedas vivir con ella. ¿Podía? Pasé el resto de lo que debería haber sido el día de mi boda en mi apartamento, todavía en vaqueros y un suéter, comiendo comida china para llevar del envase y viendo películas antiguas en mi portátil. El reloj de mi abuela estaba en la mesa a mi lado, marcando los minutos, marcando el tiempo. A las 3 de la tarde, justo cuando me habría estado poniendo el vestido, mi teléfono sonó de nuevo. Un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. Soy Everly, dijo mi abogada. Me enteré de lo que pasó, ¿estás bien? Sobreviviendo, dije. Bien, porque necesito decirte algo. Hizo una pausa y pude oír el crujido de papeles en el fondo. Investigué un poco a la familia Ashford después de que me contara sobre ese acuerdo prenupcial. Curiosidad profesional. Y encontré algo interesante. ¿Qué? Su riqueza no es tan segura como aparentan. Las inversiones de Theo sufrieron un gran golpe en la última corrección del mercado. Siguen siendo ricos, no me malinterpretes, pero no son tan líquidos como quieren que la gente piense. Gran parte de su patrimonio está atado a propiedades y activos de legado a los que no pueden acceder fácilmente. ¿Por qué me dices esto? Porque ese acuerdo prenupcial no era solo para proteger sus activos de ti, dijo Everly lentamente. Era para proteger sus activos de su hijo. Las disposiciones sobre la herencia, sobre los bienes privativos, sobre mantener todo aislado. Esas cláusulas habrían hecho muy difícil que tu esposo compartiera cualquier riqueza familiar contigo, incluso si hubiera querido. Lo estaban controlando a él tanto como te estaban controlando a ti. Las implicaciones se asentaron sobre mí como agua fría. Lo estaban atrapando, dije, y haciéndolo parecer como si lo estuvieran protegiendo. Exacto, coincidió Everly. Muy inteligente, muy cruel y muy revelador sobre el tipo de personas que son. Después de que colgó, me senté durante mucho tiempo pensando en el hombre con el que casi me caso. Pensando en el niño que había crecido en esa casa, aprendiendo a navegar las expectativas de sus padres, a medir el amor en contratos y la confianza en cláusulas. Pensando en si alguna vez tuvo la oportunidad de ser algo diferente. Y sentí pena por él, pero no pena como para volver. 3 semanas después, seguía viviendo en mi apartamento, seguía trabajando en mi puesto de trabajadora social, seguía conduciendo mi Honda oxidado.
Pero también había empezado a reunirme con asesores financieros, aprendiendo sobre las inversiones de mi abuela, entendiendo la responsabilidad que conllevaban 7 millones de dólares. Decidí usar parte del dinero para iniciar un fondo para mujeres que dejaban situaciones difíciles, supervivientes de violencia doméstica, mujeres que escapaban del abuso financiero, cualquiera que necesitara ayuda para empezar de nuevo. La llamé la Fundación Rose, en honor a mi abuela, y contraté a Everly para que me ayudara a establecer la estructura legal. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo Everly durante una de nuestras reuniones. «Tu abuela estaría orgullosa». «Eso espero», dije. «Estoy tratando de ser la persona que ella me crió para ser». 4 semanas después de la boda cancelada, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real escrita a mano, entregada en mi apartamento en un sobre caro con un sello de cera. Reconocí la letra de inmediato. La abrí, de pie en el mostrador de mi cocina, mis manos más firmes de lo que deberían. «Querida», comenzaba la carta, con mi nombre, no, cariño. No, querida. Mi nombre real, escrito con su caligrafía cuidada y precisa. He estado tratando de encontrar las palabras para explicar lo que pasó, para disculparme, para hacerte entender. Pero cada vez que empiezo, me doy cuenta de que las explicaciones no cambian nada. Los hechos son simples. Me pediste que te eligiera, y dudé. Me pediste que me enfrentara a mis padres, y fracasé. Me pediste que te viera como una compañera igual, y no pude hacerlo sin protección legal. He pasado el último mes tratando de entender por qué. ¿Por qué dejé que impusieran ese acuerdo prenupcial? ¿Por qué no lo leí? ¿Por qué confié en ellos más de lo que confié en ti? Y creo que finalmente lo sé. Fui criado para creer que el amor no era suficiente. Que la asociación necesitaba estructura y contratos y límites claramente definidos. Que proteger los activos era lo mismo que proteger a la familia. Mis padres han estado casados durante 40 años y siempre pensé que tenían lo que yo quería. Estabilidad, respeto, longevidad. Pero lo que tienen no es un matrimonio. Es una fusión exitosa. Yo quería algo diferente contigo. Quería calidez y confianza y el tipo de amor que no necesita abogados. Pero a la hora de la verdad, cuando tuve que elegir entre el modelo familiar que conocía y la asociación que tú ofrecías, elegí lo que me resultaba familiar. Elegí la seguridad por encima del coraje. No espero tu perdón. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero quería que supieras que tenías razón en todo, sobre mis padres, sobre el acuerdo prenupcial, sobre lo que significaba para nosotros. Espero que seas feliz. Espero que estés construyendo el tipo de vida que mereces con alguien que sepa elegirte sin dudar. Y espero que algún día pueda aprender a ser ese tipo de hombre, aunque nunca tenga otra oportunidad de demostrártelo. La carta no estaba firmada. No necesitaba estarlo. La leí 3 veces, de pie en mi pequeña cocina con la luz de la tarde entrando por las ventanas, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón exactamente, ni siquiera tristeza. Era un cierre. Él había entendido. Demasiado tarde, quizás, pero había entendido. Y eso era suficiente. Puse la carta en un cajón con la nota de mi abuela y la invitación de boda cancelada y todas las demás piezas de la vida que casi había vivido. Luego cerré el cajón y volví a construir la vida que realmente quería. 6 meses después de la boda que nunca ocurrió, la Fundación Rose se lanzó oficialmente. Habíamos conseguido un espacio de oficina, pequeño pero profesional, y contratado a 2 miembros del personal a tiempo completo. Nuestra primera subvención fue para un refugio de mujeres que había estado funcionando con un presupuesto muy ajustado durante años. La segunda financió una clínica legal para mujeres que navegaban por el divorcio sin recursos. Mantuve mi trabajo de trabajadora social. Me gustaba el trabajo. Me gustaba la sensación de ayudar a la gente a navegar por sistemas diseñados para confundirlos. Me gustaba usar mi conocimiento de contratos y cláusulas para proteger a los vulnerables en lugar de a los poderosos. Pero también me gustaba volver a casa a mi creciente trabajo con la fundación. Me gustaba revisar solicitudes de subvenciones y reunirme con socios potenciales y, lenta y cuidadosamente, construir algo que me sobreviviera. Mi abuela habría estado orgullosa. 1 año después de la boda cancelada, estaba en una cafetería. No en la que había conocido a mi exprometido,
sino en una diferente, más pequeña y menos pulida. Cuando alguien se sentó frente a mí, levanté la vista de mi portátil, lista para explicar que la mesa no era para compartir, y me encontré mirando unos ojos que no reconocí, unidos a una sonrisa que hizo que algo en mi pecho se agitara. Perdona, dijo, señalando la tienda abarrotada. Todo lo demás está lleno. ¿Te importa si me siento aquí? Prometo estar callado. Tenía pintura en las manos, no del tipo artístico y cuidadoso, sino del tipo trabajador, salpicada y real. Llevaba vaqueros que habían visto días mejores y una camiseta de una banda de la que nunca había oído hablar. Necesitaba un corte de pelo, y su sonrisa era torcida, y no había absolutamente nada pulido o practicado en él. Claro, dije, moviendo mis papeles para hacer sitio. Nos sentamos en silencio durante quizás 5 minutos. Él sacó un cuaderno de bocetos y empezó a dibujar. Yo volví a mi propuesta de subvención. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Conversación y vapor y el siseo de la máquina de espresso. ¿En qué trabajas?, preguntó finalmente, sin levantar la vista de su boceto. Papeleo para una organización sin fines de lucro, dije. Tú, intentando capturar la forma en que la luz incide en tu pelo. Levantó la vista entonces, encontrando mis ojos con una franqueza sorprendente. Es más difícil de lo que parece. Sentí que mis mejillas se calentaban. Eso es muy directo de tu parte. Lo es. Inclinó la cabeza, considerándolo. Pensé que era honesto, pero no soy muy bueno con las señales sociales. Mi hermana dice que soy demasiado directo, debería parar. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. No pares. Su sonrisa se amplió. Bien. Porque he estado sentado aquí durante 10 minutos tratando de armarme de valor para hablarte. Y si tengo que empezar de nuevo en otro sitio, podría rendirme del todo. Solo 10 minutos, bromeé. Estoy decepcionada. Esperaba al menos 15. Él se rió. Una risa real, sin complejos y cálida. Y algo en mí reconoció algo en él. No atracción exactamente. O no solo atracción, sino potencial, posibilidad. La sensación de estar al principio de algo que podría construirse sobre la verdad en lugar de la expectativa. Soy Adrien, dijo, extendiendo una mano manchada de pintura. Encantada de conocerte, Adrien, dije, estrechándola. Y por primera vez en un año, sentí que quizás estaba lista para intentarlo de nuevo. No para reemplazar lo que había perdido, sino para construir algo nuevo, algo elegido en lugar de comprometido, algo real. Hablamos hasta que la cafetería cerró. Luego nos quedamos de pie en la acera, ninguno de los dos muy dispuesto a irse, mientras la ciudad se movía a nuestro alrededor y las luces de la calle parpadeaban una por una. ¿Puedo volver a verte?, preguntó. Quizás en algún lugar con comida de verdad. Conozco un sitio tailandés genial que tiene el peor ambiente, pero el mejor curry que hayas probado. Eso suena perfecto, dije. Y lo decía en serio, porque había aprendido algo en ese año entre la boda que no ocurrió y la cafetería donde conocí a Adrien. Había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es alejarte de lo que todos esperan y acercarte a lo que realmente te hace sentir completa. Que la autoestima importa más que la seguridad. Que elegirte a ti misma no es egoísta. Es supervivencia. Había aprendido que el amor sin confianza es solo un contrato, y ya no me interesaban los contratos. 2 años después de la boda cancelada, estaba cenando en el estudio de Adrien, más pequeño que el mío, con pintura por todas partes, lienzos apilados contra cada pared, cuando me preguntó algo. ¿Alguna vez te arrepientes?, dijo, pasándome un plato de la pasta que había hecho desde cero porque afirmaba que la salsa de bote era un insulto a los tomates. De haberte ido. Quiero decir, de renunciar a toda esa vida. Lo pensé. Realmente lo pensé. Pensé en la finca de los Ashford y el salón y el acuerdo prenupcial que se suponía que lo aclararía todo. Pensé en el hombre con el que casi me caso y la vida que casi había vivido y la persona en la que me habría tenido que convertir para que funcionara. No, dije. Nunca me he arrepentido. Ni una sola vez. ¿Ni un poquito? Quiero decir, renunciaste a mucho. Renuncié a muchas cosas que nunca quise, corregí. Una casa que no elegí. Una familia que no me respetaba.
Un matrimonio que se habría construido sobre la desigualdad desde el primer día. No perdí nada. Escapé de algo. Adrien dejó su tenedor y me miró con esa mirada directa y honesta que había llegado a amar. Eres extraordinaria. Lo sabes, ¿verdad? Soy práctica, dije. Hay una diferencia. No, dijo. Eres extraordinaria. Y estoy muy contento de que te fueras de esa boda porque si no lo hubieras hecho, nunca te habría conocido y eso habría sido una tragedia. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano manchada de pintura. Para mí también, dije, y lo decía en serio. 3 años después de la boda cancelada, la Fundación Rose había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Habíamos ayudado a 200 mujeres. Habíamos financiado 17 organizaciones. Habíamos empezado a recibir reconocimiento, pequeños artículos en periódicos locales, un premio de un grupo de mujeres empresarias, invitaciones para hablar en conferencias sobre independencia financiera y empoderamiento económico. Había dejado mi trabajo de trabajadora social para dirigir la fundación a tiempo completo. Se sentía bien usar el regalo de mi abuela para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propio valor, su propio camino a seguir. Adrien y yo nos habíamos mudado juntos. Su estudio se había quedado demasiado pequeño tanto para su arte como para mis solicitudes de subvención. Así que habíamos encontrado un lugar que nos venía bien a ambos. Nada lujoso, pero con buena luz y suficiente espacio para construir una vida. Habíamos adoptado un gato llamado Reckless. Discutíamos sobre los platos y cedíamos en cuanto a los muebles y construíamos algo real juntos, pieza por pieza, elección por elección. Nunca me había preguntado sobre el dinero. Nunca me preguntó cómo podía permitirme dirigir una organización sin fines de lucro o por qué no parecía preocupada por el salario al que había renunciado. Y yo nunca se lo había contado, no porque no confiara en él, sino porque quería estar segura. Quería saber que lo que estábamos construyendo se basaba en quienes éramos, no en lo que teníamos. Pero una noche, sentados en nuestro sofá de segunda mano con Reckless ronroneando entre nosotros y las luces de la ciudad visibles a través de nuestra ventana, le conté todo, sobre mi abuela, sobre la herencia, sobre los $7 millones que habían estado en inversiones y propiedades, creciendo lenta y constantemente mientras yo averiguaba qué hacer con ellos. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo. ¿Estás molesto porque no te lo conté antes?, pregunté. No, dijo lentamente. Estoy tratando de averiguar cómo decir lo que estoy pensando sin sonar como un idiota. Inténtalo de todos modos. Se giró para mirarme de frente. Estoy pensando que podrías haber resuelto muchos de tus problemas con ese dinero. Podrías haber comprado una casa de lujo, conducido un coche bonito, vivido como quisieras. Pero elegiste esto. Hizo un gesto alrededor de nuestro modesto apartamento. Elegiste vivir con poco y dar mucho. Y estoy pensando que esa es exactamente la clase de persona que tu abuela esperaba que te convirtieras. Mis ojos se llenaron de lágrimas repentinas. Y estoy pensando, continuó, tomando mi mano, que tengo mucha suerte de que te fueras de esa boda, porque la mujer que habría firmado ese acuerdo prenupcial y vivido en esa mansión y pasado su vida tratando de demostrar que pertenecía. Esa no eres tú. Esa no es la persona de la que me enamoré. ¿De quién te enamoraste?, pregunté, con la voz áspera por la emoción. De la mujer que conoce su valor, dijo simplemente. La mujer que preferiría no tener nada con integridad que tenerlo todo con concesiones. La mujer que usa sus recursos para levantar a otras personas en lugar de construir muros para mantenerlas fuera. Esa mujer, de esa es de quien estoy enamorado. Lo besé. Entonces, allí, en nuestro sofá de segunda mano en nuestro modesto apartamento, con nuestro gato rescatado quejándose de ser molestado y la ciudad zumbando su canción nocturna más allá de nuestras ventanas. Y pensé, esto es lo que elegí. Esta honestidad, este respeto, esta asociación construida sobre vernos claramente y elegirnos de todos modos. Por esto me fui de una boda para encontrarlo. Y valió cada centavo que no firmé. 5 años después de la boda cancelada, recibí otra carta. Esta llegó a la oficina de la fundación, dirigida a mí personalmente. El remitente era de un bufete de abogados que no reconocí, en algún lugar de California. Dentro había una sola página, mecanografiada, profesional y breve.
Estimada, mi nombre es Rachel Morrison y soy abogada especializada en derecho de familia. Le escribo porque recientemente representé a una cliente en un caso de divorcio que involucraba un acuerdo prenupcial preparado por Kingston & Associates. Durante nuestra investigación, nos encontramos con su nombre en relación con la familia Ashford. La situación de mi cliente era similar a la suya. Se le presentó un acuerdo extremadamente unilateral poco antes de su boda. La presionaron para firmar, la amenazaron con la cancelación si no cumplía. A diferencia de usted, ella firmó, y ha estado tratando de salir de ese acuerdo desde entonces. Quería contactarla porque su caso, específicamente el hecho de que se fue, se ha convertido en una especie de leyenda en ciertos círculos legales. Se le conoce como la mujer que dijo no. Y ese precedente, esa negativa pública, ha ayudado a otras mujeres a encontrar el coraje para hacer lo mismo. Pensé que debería saber que su elección importó, no solo para usted, sino para docenas de otras mujeres que han oído su historia y han encontrado su fuerza en ella. Si alguna vez está dispuesta a hablar de su experiencia públicamente, quizás en una conferencia legal o en un artículo publicado, creo que podría ayudar a aún más gente. Pero entiendo si prefiere mantener esta parte de su vida en privado. Gracias por su coraje. Probablemente salvó a más personas de las que imagina. Leí la carta 2 veces, luego se la mostré a Adrien esa noche. La mujer que dijo no, leyó en voz alta. Eso es bastante increíble. No se siente increíble, admití. Se sintió necesario, como la única elección que podía hacer y seguir viviendo conmigo misma. Eso es lo que lo hace increíble, dijo. No lo hiciste por gloria o reconocimiento. Lo hiciste porque era lo correcto. Y aparentemente eso fue revolucionario. Pensé en la carta de esa abogada durante días. Pensé en las mujeres que habían oído mi historia de alguna manera, a través de algún rumor legal que no sabía que existía. Pensé en las que habían encontrado el coraje para irse porque alguien más se había ido primero. Llamé a Rachel Morrison una semana después. Lo haré, dije. Hablaré. Escribiré sobre ello. Ayudaré en lo que pueda. Gracias, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Gracias. 6 meses después, estaba de pie en un escenario en una conferencia de derecho de familia, mirando a 200 abogados y defensores y activistas por los derechos de las mujeres y contando mi historia. Les hablé del salón y del acuerdo prenupcial y de la elección que me habían obligado a hacer. Les hablé de la herencia de mi abuela y de cómo mantenerla en secreto había revelado todo lo que necesitaba saber. Les hablé de irme 2 días antes de mi boda y reconstruir mi vida en mis propios términos. Y cuando terminé, la sala quedó en silencio durante 3 largos segundos. Luego alguien empezó a aplaudir, luego alguien más, luego todos, hasta que la sala fue un trueno de aplausos, y yo estaba allí, conteniendo las lágrimas porque nunca había imaginado que el día más difícil de mi vida podría convertirse de alguna manera en mi mayor contribución a los demás. Después del discurso, docenas de mujeres se me acercaron. Algunas eran abogadas, otras defensoras, otras simplemente mujeres que habían oído hablar de mi historia y habían venido a escucharme. Me contaron sus propias historias, sobre acuerdos prenupciales que protegían a abusadores, sobre familias que usaban el dinero como arma, sobre alejarse de la riqueza porque el precio era demasiado alto, sobre quedarse y arrepentirse, sobre encontrar su camino hacia adelante, una dolorosa elección a la vez. Escuché a cada una de ellas y pensé en cómo Madison Ashford probablemente me había imaginado, rota y sola, arrepintiéndome de mi elección, viviendo una vida disminuida en mi pequeño apartamento con mi coche oxidado. No tenía ni idea. 7 años después de la boda cancelada, me casé con Adrien. Nos casamos en el ayuntamiento un martes por la tarde con nuestros amigos más cercanos como testigos. Llevaba un vestido azul que ya tenía. Él llevaba el traje que había comprado para la boda de su hermana 3 años antes. Intercambiamos anillos que habíamos elegido juntos en una tienda de segunda mano. Simples alianzas de plata que costaron menos que una cena. La ceremonia entera duró 17 minutos. Fue perfecto. Después, almorzamos en ese restaurante tailandés que había mencionado el día que nos conocimos. El de ambiente terrible y curry increíble. Vinieron nuestros amigos. Reímos y comimos demasiado y brindamos con agua porque el restaurante no servía alcohol y a nadie le importó. No hubo acuerdo prenupcial, ni contrato,
ni abogados revoloteando en el fondo preparándose para el fracaso. Solo dos personas eligiéndose mutuamente con total certeza y absoluta confianza. Esa noche, acostada en la cama en el apartamento que habíamos convertido en un hogar, Adrien se volvió hacia mí y dijo: «Estoy muy contento de que tuvieras un gusto terrible para las cafeterías». «Perdona», me reí. «El día que nos conocimos. Estabas en la peor cafetería de la ciudad. Abarrotada, cara, con un wifi terrible. Si hubieras tenido mejor gusto, habrías estado en otro sitio, y nunca te habría encontrado». «Quizás lo habrías hecho», dije. «Quizás siempre íbamos a encontrarnos». «Quizás», asintió. «Pero me alegro de que no tuviéramos que esperar más de lo que lo hicimos». Lo besé entonces, en nuestro pequeño dormitorio con la luz de la calle entrando por la ventana y Decles despatarrado a nuestros pies. Y pensé en vidas paralelas, en la versión de mí que había firmado ese acuerdo prenupcial y se había casado con la familia Ashford y había pasado años tratando de demostrar que merecía estar allí. Esa mujer vivía en una mansión en algún lugar. Esa mujer tenía seguridad y estatus y un apellido que abría puertas. Pero esa mujer no era yo. Yo estaba aquí, en este modesto dormitorio con este marido manchado de pintura y este gato indignado y esta vida que había construido desde cero, en mis propios términos, con mis propias elecciones, y no lo cambiaría por nada. 10 años después de la boda cancelada, me encontré con Madison Ashford. Fue en una gala benéfica, uno de esos eventos donde la gente rica paga cantidades absurdas por una cena y lo llama filantropía. La Fundación Rose había sido invitada porque habíamos crecido lo suficiente como para ser tomados en serio, lo suficientemente importantes como para ser cortejados por donantes. Llevaba un vestido que había comprado específicamente para estos eventos. Elegante pero no caro. Profesional pero no ostentoso. Llevaba el pelo recogido. Llevaba el reloj de mi abuela y mi anillo de bodas, y ninguna otra joya. Vi a Madison al otro lado de la sala antes de que ella me viera a mí. Parecía mayor, no dramáticamente, pero sí notablemente. Más arrugas alrededor de sus ojos. Más tensión en sus hombros. Estaba hablando con un grupo de mujeres, sosteniendo una copa de vino, llevando diamantes que probablemente costaban más que mi coche. Levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego se excusó de su grupo y se acercó, sus tacones resonando en el suelo de mármol como una cuenta atrás. «Hola», dijo cuando me alcanzó. Formal, distante, como si fuéramos extrañas que se habían conocido una vez en una fiesta. «Madison», reconocí. «He oído hablar de tu fundación», dijo. «Es bastante impresionante. ¿Te ha ido bien?» «Gracias». Una pausa. La gala se arremolinaba a nuestro alrededor, conversación y risas y el tintineo del cristal. Pero en nuestra pequeña burbuja, todo estaba silencioso y tenso. «Mi hijo se casó el año pasado», dijo abruptamente. «Una chica maravillosa, de buena familia. Firmaron un acuerdo prenupcial. Sin complicaciones». «Me alegro por él», dije. Y lo decía en serio. Esperaba que hubiera encontrado lo que fuera que estuviera buscando. Esperaba que fuera feliz. La expresión de Madison cambió. Algo complicado pasó por su rostro. Me preguntó una vez por qué presioné tanto contigo. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo estar? ¿Qué le dijiste? Le dije que lo estaba protegiendo, protegiendo a la familia, protegiendo lo que habíamos construido durante generaciones. Hizo una pausa, mirando su vino. Pero la verdad es que tenía miedo. Parpadeé, sorprendida. Madison Ashford no admitía tener miedo. Madison Ashford no admitía nada. ¿Miedo de qué?, pregunté. De que fueras diferente, dijo en voz baja. De que pudiera elegirte a ti por encima de nosotros. Por encima de todo para lo que lo habíamos criado. Levantó la vista, encontrando mis ojos. Y no podía permitir que eso sucediera. Así que me aseguré de que supieras que no eras una de nosotros. Que nunca lo serías. La confesión quedó suspendida entre nosotras, cruda y honesta, y años demasiado tarde. Tenías razón, dije finalmente. No soy una de ustedes. Nunca lo fui, y estoy agradecida por ello.
Algo parpadeó en su expresión. ¿Dolor quizás, o arrepentimiento? No es feliz. Sabes, mi hijo. Está cómodo. Está seguro. Pero no es feliz. Siento oír eso, dije, y lo sentía. Madison se enderezó, la compostura volviendo a su lugar como una armadura. Bueno, parece que te ha ido bastante bien sin nosotros. Por mí misma, corregí suavemente. Con la ayuda de gente que realmente creyó en mí. Asintió una vez, seca y final. Luego se alejó, de vuelta a su grupo, de vuelta a su mundo de contratos y riesgos controlados y matrimonios que parecían fusiones. La vi irse y no sentí más que lástima. Adrien me encontró unos minutos después, con 2 copas de champán en las manos. ¿Estás bien?, preguntó, siguiendo mi mirada hacia donde Madison estaba al otro lado de la sala. Eso pareció intenso. Estoy perfecta, dije, tomando una copa y besándole en la mejilla. Solo obteniendo un cierre que no sabía que necesitaba. Esa noche, conduciendo a casa por las calles de la ciudad iluminadas como constelaciones, Adrien me preguntó algo que nunca antes me había preguntado. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras firmado ese acuerdo prenupcial? Si hubieras seguido adelante con la boda. Lo pensé. Realmente lo pensé. A veces, admití. Pero no porque me arrepienta de mi elección. Sino porque me pregunto en quién me habría convertido. Si me habría transformado lentamente en alguien que aceptaba ser infravalorada. Si me habría convencido a mí misma de que estaba bien, que la seguridad valía la pena. Que el amor siempre requiere concesiones. Y creo que me habría perdido a mí misma, dije lentamente. Tan lentamente que quizás no me habría dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Hasta que un día me mirara en el espejo y no reconociera a la mujer que me devolvía la mirada. Adrien se acercó y tomó mi mano. Estoy muy contento de conocerte como eres, no como la persona en la que podrías haberte convertido. Yo también, dije. Y lo decía en serio con cada fibra de mi ser. 12 años después de la boda cancelada, la abogada de mi abuela llamó. Hay una cosa más, dijo Everly. Algo que he estado guardando para ti. Tu abuela dejó instrucciones de que solo debía dártelo después de que hubiera pasado cierto tiempo. Después de que estuviera segura de que habías encontrado tu camino. ¿Qué es? Otra carta. ¿Puedes pasar por la oficina? Fui esa tarde. Everly me entregó un sobre, de color crema, papel caro, mi nombre escrito con la letra temblorosa de Nana Rose. Lo abrí, de pie en la oficina de Everly, mis manos temblando ligeramente, y leí. Mi queridísima niña, si estás leyendo esto, entonces ha pasado suficiente tiempo para que entiendas lo que estoy a punto de decir. Suficiente tiempo para que hayas tomado tus decisiones y vivido con ellas y te hayas convertido en la mujer que siempre supe que podías ser. No te hablé del dinero antes de morir porque quería ver qué harías sin él. No porque dudara de ti, nunca eso, sino porque sabía que el mundo te pondría a prueba de maneras que no podía predecir. Y quería que enfrentaras esas pruebas como tú misma. No como una mujer con $7 millones. El dinero cambia las cosas. Cambia cómo te ve la gente y cómo te ves a ti misma. Cambia lo que estás dispuesta a aceptar y de lo que estás dispuesta a alejarte. Y necesitaba que supieras, que realmente supieras quién eras antes de que el dinero complicara todo. Sospecho que a estas alturas ya has enfrentado algunas de esas pruebas. Sospecho que alguien ha intentado hacerte sentir pequeña, ha intentado medir tu valor en dólares y contratos, ha intentado convencerte de que la seguridad importa más que la autoestima. Y sospecho que les dijiste exactamente dónde podían meterse su seguridad, porque eres mi nieta y no dejamos que nadie nos haga sentir pequeños. El dinero siempre fue tuyo. Pero la elección de en quién te convertías, esa siempre fue tuya también. Y estoy muy orgullosa de las elecciones que hiciste. Incluso las difíciles, especialmente las difíciles. Usa el dinero bien. Úsalo para ayudar a otras a encontrar su fuerza como tú encontraste la tuya. Úsalo para construir algo que importe. Úsalo para vivir una vida que sea completa, total, auténticamente tuya. Y recuerda, lo más valioso que te dejo no está en ninguna cuenta bancaria. Es el conocimiento de que vales más de lo que cualquier contrato podría capturar.
que tu valor no es algo que alguien más pueda definir. Que alejarte de lo incorrecto es siempre, siempre mejor que quedarte por las razones equivocadas. ¿Te quiero? Estoy orgullosa de ti y te estoy cuidando, incluso ahora. Haz que me sienta orgullosa, mi niña. No por ser perfecta, sino por ser valiente. Con todo mi amor, Nana Rose. Pede si alguna vez conoces a alguien que te pida que firmes un acuerdo prenupcial, dile que tu abuela dijo que puede ir a discutir con el espejo. Me reí entre lágrimas, de pie en la oficina de Everly con la carta final de mi abuela en mis manos, y sentí su presencia tan fuertemente que era como si estuviera de pie a mi lado. Ella había sabido, de alguna manera, había sabido exactamente a lo que me enfrentaría, exactamente lo que necesitaría escuchar. Era alguien especial, tu abuela, dijo Everly suavemente, pasándome un pañuelo. Realmente lo era, asentí. Esa noche, senté a Adrien y le leí la carta. Luego le conté algo en lo que había estado pensando durante meses. Quiero expandir la fundación, dije. No solo ayudar a mujeres a escapar de malas situaciones, sino enseñarles educación financiera. Enseñarles a leer contratos, a negociar, a entender su valor en términos concretos. Quiero crear programas que den a las mujeres el conocimiento para protegerse antes de que necesiten protección. Eso es brillante, dijo Adrien. ¿Cuánto costaría? Mucho, admití. Quizás 1 millón para empezar correctamente. Otro 1 millón para sostenerlo durante los primeros años. Se quedó en silencio por un momento. Eso es mucho del dinero de tu abuela. Es exactamente lo que ella quería que hiciera con él, dije. Ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. Darles las herramientas para defenderse. Adrien sonrió. Entonces hagámoslo. Construyamos algo que haría sentir orgullosa a Nana Rose. Lanzamos el programa 6 meses después. Lo llamamos la Iniciativa Rose y ofrecía talleres gratuitos sobre educación financiera, derecho contractual y empoderamiento económico. Enseñamos a las mujeres a leer acuerdos prenupciales, a detectar el abuso financiero, a entender su valor y exigir un trato justo. La respuesta fue abrumadora. En 1 año, enseñamos clases a más de 500 mujeres. En 2 años, nos habíamos expandido a 3 ciudades. En 3 años, teníamos mujeres viajando desde otros estados para asistir a nuestros talleres intensivos de fin de semana. Y las historias que contaban después, de negociaciones que habían ganado, de acuerdos injustos que se habían negado a firmar, de relaciones que habían dejado porque finalmente entendieron que merecían algo mejor. Esas historias hicieron que cada centavo valiera la pena. 15 años después de la boda cancelada, recibí una invitación para hablar en la Facultad de Derecho de Harvard. Querían que hablara sobre acuerdos prenupciales, igualdad financiera en el matrimonio y la economía de la autoestima. Querían que contara mi historia a la próxima generación de abogados, los que redactarían estos acuerdos, defenderían a estos clientes, darían forma a estas leyes. Dije que sí. El auditorio estaba abarrotado. No solo estudiantes de derecho, sino profesores, abogados en ejercicio y mujeres que de alguna manera se habían enterado del evento y se habían presentado con la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que habían estado llevando durante años. Me paré en ese podio y les conté todo, sobre el salón y el acuerdo prenupcial y la elección que me habían obligado a hacer, sobre la herencia de mi abuela y cómo había revelado la verdad sobre la familia con la que casi me caso. Sobre irme y reconstruir y elegirme a mí misma cuando todos esperaban que eligiera la seguridad. Pero también les hablé de las mujeres que había conocido desde entonces. Sobre la abogada que me había llamado la mujer que dijo no, y cómo esa negativa se había extendido. Sobre la fundación y la iniciativa y las miles de mujeres a las que habíamos ayudado a encontrar su propia fuerza. Los acuerdos prenupciales no son inherentemente malos, les dije. Son herramientas y, como cualquier herramienta, pueden usarse de manera justa o injusta. Pueden proteger a ambas partes o pueden ser armas disfrazadas de protección. La cuestión no es si tener un acuerdo prenupcial. La cuestión es si el acuerdo prenupcial refleja asociación o poder, respeto mutuo o control unilateral, confianza o la ausencia de ella. Hice una pausa, mirando todos esos rostros. Jóvenes abogados que representarían a familias adineradas. Mujeres que intentaban entender sus propias situaciones. Profesores que habían estado enseñando derecho de familia durante décadas.
Si alguna vez les piden que firmen algo que las haga sentir pequeñas, dije, si alguna vez les presentan un acuerdo que asume lo peor de ustedes, que las trata como una amenaza a gestionar en lugar de una compañera en la que confiar, váyanse. Porque ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de seguridad, ninguna cantidad de estatus social vale la pena pasar la vida sintiendo que tienen que demostrar que no son unas cazafortunas. El aplauso fue estruendoso. Después, durante las preguntas y respuestas, una joven en la parte de atrás levantó la mano. Tendría unos 25 años, llevaba un vestido sencillo, sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía de pie. ¿Y si lo amas?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Y si realmente, de verdad lo amas y no quieres perderlo y el acuerdo prenupcial es el precio de la entrada? La sala se quedó en silencio. La miré, realmente la miré, y me vi a mí misma hace 15 años, de pie en ese salón, sosteniendo una taza de té que no podía beber, sintiendo el peso de una elección imposible. Entonces tienes que preguntarte algo, dije suavemente. ¿Es el hombre que amas el mismo hombre que te pide que aceptes términos que te devalúan? ¿Es la asociación que estás construyendo realmente una asociación si comienza con él protegiéndose de ti? Y lo más importante, si él realmente te ama, ¿por qué está dispuesto a dejarte firmar algo que te hace menos que igual? Ella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. El amor no debería costar tu dignidad, continué. No debería requerir que aceptes menos de lo que mereces. Y si alguien te dice que proteger sus activos es más importante que proteger tu corazón, créeles, porque te están diciendo exactamente lo que creen que vales. La joven asintió, secándose los ojos, y se sentó. Después de la conferencia, me encontró en el pasillo. Gracias, dijo. He estado comprometida durante 3 meses. Sus padres me dieron un acuerdo prenupcial la semana pasada. He estado tratando de convencerme de que está bien, que no significa nada, que estoy siendo irrazonable por estar molesta. No eres irrazonable, dije con firmeza. Eres humana y mereces algo mejor. Voy a irme, dijo, y su voz era más fuerte ahora. ¿Seguro? Voy a decirle que lo quiero, pero que me quiero más a mí misma. Y si él no puede entender eso, entonces no es la persona que yo pensaba que era. Bien, dije. Eso es exactamente lo que deberías hacer. Me abrazó entonces, esta extraña, esta joven que nunca había conocido antes y que probablemente nunca volvería a ver, y susurró, gracias por decir no. Hizo que fuera más fácil para mí decir no también. Y en ese momento, entendí lo que mi abuela había querido decir sobre los efectos dominó del coraje. Sobre cómo la negativa de una persona puede dar permiso a incontables otras. Sobre cómo a veces lo más importante que puedes hacer es plantarte y decir, no, merezco algo mejor y estoy dispuesta a irme para demostrarlo. 20 años después de la boda cancelada, recibí una última comunicación de la familia Ashford. No fue una carta. Fue un artículo de noticias enviado anónimamente a la oficina de la fundación, sin nota ni explicación. El titular decía, destacado abogado de derecho de familia Gregory Kingston III sancionado por violaciones éticas. El artículo detallaba cómo Kingston había estado creando acuerdos prenupciales que favorecían sistemáticamente a sus clientes adinerados mientras ocultaba las verdaderas implicaciones a sus prometidas. Cómo había usado un lenguaje legal complejo para ocultar términos injustos. Cómo había presionado a las mujeres para que firmaran programando reuniones en el último minuto, usando tácticas de intimidación, amenazando con cancelar bodas si no cumplían. Como sus prácticas finalmente lo habían alcanzado después de que docenas de mujeres presentaran quejas. El artículo mencionaba varios casos por su nombre. El caso Ashford no era uno de ellos. Mi negativa a firmar significaba que no había acuerdo que impugnar. Pero reconocí los patrones, las tácticas, la suposición subyacente de que mujeres como nosotras siempre elegirían la seguridad por encima de la autoestima. Se habían equivocado. Le mostré el artículo a Adrien durante el desayuno. Lo leyó 2 veces, luego me miró con algo parecido al asombro en sus ojos. Fuiste solo la primera, dijo. Pero no fuiste la única. No, asentí. No lo fui. ¿Se siente bien saber que tu elección ayudó a detenerlo? Lo pensé. Se siente correcto, dije finalmente. Como si todo lo que pasó, todo el dolor y la humillación y el miedo, estuviera llevando a alguna parte.
Como si Nana Rose supiera exactamente lo que estaba haciendo cuando me dejó ese dinero y esa nota. Estaba jugando a largo plazo, dijo Adrien. Me estaba enseñando a jugar a largo plazo, corregí. Y todavía estoy aprendiendo. Esa noche, me senté en la mesa de cocina de mi abuela, la misma donde había leído el acuerdo prenupcial, donde había tomado la decisión de irme, donde había planeado la fundación y la iniciativa y todo lo que vino después. Y escribí mi propia carta, no a nadie en particular, solo a mí misma, a la mujer que había sido hace 20 años, de pie en un salón con la lluvia golpeando las ventanas y una elección que parecía imposible. Querida yo más joven, sé que tienes miedo en este momento. Sé que sientes que estás desechando tu única oportunidad en la vida que pensabas que querías. Sé que te preguntas si estás cometiendo un terrible error. No lo estás. Alejarte de esa boda será lo más difícil que hayas hecho nunca. También será lo mejor que hayas hecho nunca, porque te enseñará algo que ninguna cantidad de seguridad o estatus o riqueza podría enseñarte jamás. Que eres suficiente, exactamente como eres, sin compromisos ni negociaciones ni contratos que asuman lo peor de ti. En los años venideros, construirás algo hermoso. No solo la fundación, aunque eso importará más de lo que puedes imaginar, sino una vida real, construida sobre elecciones que hiciste conscientemente, con plena conciencia de lo que estabas eligiendo y lo que estabas rechazando. Conocerás a alguien que te ve claramente, a toda tú, incluso las partes asustadas, incluso las partes dañadas, y te elige de todos modos. No porque lo hagas quedar bien o porque encajes en su familia o porque estés dispuesta a renunciar a tus derechos, sino por quién eres cuando nadie está mirando. Por tu fuerza y tu coraje y tu absoluta negativa a ser hecha pequeña. Ayudarás a cientos de mujeres a encontrar su propia fuerza. Les enseñarás que irse es a veces lo más poderoso que pueden hacer. Les mostrarás que la dignidad importa más que la seguridad. Que la autoestima importa más que el estatus, que ser fiel a ti misma importa más que ser aceptada por personas que nunca te valorarán de verdad. Y dentro de 20 años, te sentarás en la mesa de Nana Rose y escribirás esta carta. Y no sentirás más que gratitud por esa mujer aterrorizada que se paró bajo la lluvia y se eligió a sí misma. Gracias por ser valiente. Gracias por decir no. Gracias por creer que merecíamos algo mejor. Con amor, la mujer en la que te convertiste. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón con todas las demás. La nota de Nana Rose. La disculpa de mi exprometido. La invitación a la boda que nunca ocurrió. Evidencia de una vida que no viví. Prueba de la vida que elegí en su lugar. 20 años, 3 meses y 14 días después de la boda cancelada, estaba de pie en mi oficina en la Fundación Rose, mirando la pared de fotografías que habíamos creado. Cientos de rostros, cientos de mujeres que habían pasado por nuestros programas, que habían aprendido su valor, que se habían alejado de situaciones que no les servían o habían negociado mejores términos o simplemente habían aprendido que tenían opciones que nunca habían considerado. Algunas de ellas nos habían enviado actualizaciones a lo largo de los años. Fotos de bodas de ceremonias construidas sobre la confianza en lugar de contratos, anuncios de nacimiento, títulos de posgrado, lanzamientos de negocios, segundas oportunidades y nuevos comienzos, y vidas reconstruidas sobre cimientos más sólidos. Cada fotografía era una historia. Cada historia era una elección. Cada elección era una onda que se expandía hacia afuera. Adrien se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos y apoyando su barbilla en mi hombro. Vaya pared, dijo. Vaya legado, asentí. Tu abuela estaría orgullosa. Creo que lo está, dije. Donde quiera que esté, creo que está mirando y sonriendo y probablemente diciendo algo tremendamente inapropiado sobre los acuerdos prenupciales. Adrien se rió. Probablemente. Nos quedamos allí un largo momento, mirando todos esos rostros, todas esas elecciones, todas esas mujeres que habían encontrado el coraje para decir no cuando el mundo esperaba que dijeran sí. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Adrien. Madison Ashford. A veces, admití. Me pregunto si alguna vez entendió lo que perdió. No a mí. Nunca me quiso de todos modos. Sino la oportunidad de tener una nuera que fue elegida por quien era, no por lo que estaba dispuesta a renunciar. La oportunidad de ser parte de algo real en lugar de algo calculado. ¿Crees que tiene remordimientos? Creo que tiene exactamente lo que quería, dije. Control,
seguridad, una familia que hace exactamente lo que ella espera. Si eso la hace feliz, no lo sé. Espero que sí. Espero que encuentre la paz que sea que esté buscando. Eres más generosa de lo que yo sería, dijo Adrien. Puedo permitirme ser generosa, respondí. Gané. No porque me vengué o les demostré que estaban equivocados o les mostré mi cuenta bancaria, sino porque me elegí a mí misma cuando más importaba. Y todo lo bueno en mi vida vino de esa elección. Esa noche, acostada en la cama en el hogar que habíamos construido juntos, pensé de nuevo en vidas paralelas. En algún lugar, en otra versión de la realidad, había una mujer que había firmado ese acuerdo prenupcial, que se había casado con la familia Ashford y había pasado 20 años demostrando que no era una cazafortunas, demostrando que merecía estar allí, demostrando su valor a personas que nunca lo verían de verdad. Esa mujer podría haber estado cómoda, podría haber tenido seguridad y estatus y un apellido que abría puertas. Pero esa mujer no era yo. Yo estaba aquí, en esta vida, en esta cama con este hombre que me había elegido libre y completamente, rodeada por el trabajo que había construido y las mujeres a las que había ayudado y el legado que mi abuela me había confiado crear. Y no cambiaría mi lugar con esa otra mujer por nada en el mundo. Porque 2 días antes de mi boda, los padres ricos de mi prometido me entregaron un acuerdo prenupcial. Pero yo tenía $7 millones. Y más importante aún, tenía algo a lo que nunca podrían ponerle precio. La absoluta e inquebrantable certeza de que yo valía más de lo que cualquier contrato podría capturar. Ese conocimiento, esa comprensión profunda de mi propio valor, fue la verdadera herencia de mi abuela. No el dinero, aunque eso ayudó. Sino la confianza para irme, el coraje para elegirme a mí misma, la fuerza para decir no cuando todos esperaban que dijera sí. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo valía todo. La lluvia comenzó de nuevo mientras me quedaba dormida, golpeando contra las ventanas como un recuerdo, como una advertencia, como un aplauso. Y en algún lugar de ese sonido, oí la voz de mi abuela, orgullosa y feroz y absolutamente segura. Esa es mi chica. Esa es mi valiente y hermosa chica. Sonreí en la oscuridad y susurré de vuelta, lo logré, Nana Rose. Hice que te sintieras orgullosa. Y en la quietud de ese momento, con la lluvia cayendo y Adrien respirando suavemente a mi lado y 20 años de lecciones asentándose en paz, finalmente entendí lo que ella había estado tratando de enseñarme todo el tiempo. Lo más valioso que puedes poseer no es dinero, ni estatus, ni seguridad. Es el conocimiento de que vales la pena protegerte, incluso de las personas que dicen amarte. Es el coraje para alejarte de lo incorrecto, incluso cuando te cuesta todo lo que pensabas que querías. Es la sabiduría para entender que a veces lo mejor que puedes hacer es decir no. No porque estés enojada o amargada o tratando de demostrar algo, sino porque te amas lo suficiente como para exigir algo mejor. Y es la fuerza para construir una vida que es completa, auténtica, sin disculpas, tuya. Eso es lo que elegí 2 días antes de mi boda. Eso es lo que he estado eligiendo cada día desde entonces. Y eso es lo que elegiré por el resto de mi vida. No porque fuera fácil, sino porque yo lo valía. Y tú también. Recuerda eso, si no recuerdas nada más. Vales más de lo que cualquier contrato podría capturar. Vales más que la seguridad que te ofrecen. Vales más que la vida que intentan venderte. Y vales absoluta e innegablemente el coraje que se necesita para irte. No firmes. No te conformes. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Di no y luego construye algo hermoso a partir de esa negativa. Te prometo que vale la pena.